¿Qué piensa la mayoría de las personas sobre el sufrimiento en el mundo? Los ateos, burladores o infieles utilizan el sufrimiento como un pretexto para justificar la inexistencia de Dios. Ellos miran al sufrimiento alrededor de nosotros y dicen, ¿cómo puede un Dios misericordioso, amoroso, permitir que haya tanta maldad en el mundo, tanto sufrimiento, tanta tragedia? Cuando ellos enfrentan algo que no puede explicar, es más fácil culpar a Dios. Es más fácil decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué eso? ¿Por qué pasó eso? ¿Cómo Dios puede permitir que eso pase? Insultando a Dios de esta forma, con esta forma de pensamiento, ellos se sienten aliviados en sus frustraciones. Desde su trono, dice el salmista, Dios se ríe de la ignorancia de los hombres. Esta es una actitud muy vieja como el mundo. Cuando Dios cuestionó a Adán, ¿qué pasó, Adán? ¿Qué hiciste? Adán dijo, Eva, la mujer que tú hiciste me hizo comer la manzana. El primero culpó a Eva y después a Dios porque la hizo. Insultando a Dios de esta forma, con esta forma de pensamiento, ellos se sienten aliviados de sus frustraciones. Desde su trono, dice el salmista, Dios se ríe de la ignorancia de los hombres. El sufrimiento es el resultado del pecado. El hombre, dice una escritora cristiana, el hombre nunca habría conocido al sufrimiento si Adán no hubiera introducido el pecado en el mundo. Mismo hoy, si las personas obedecieran las leyes de Dios como está planteada en la Biblia, no habría tanto sufrimiento en el mundo. Yo también me puse a reflejar sobre el sufrimiento en el mundo, que a veces nos parece tan sin sentido, pero me gustaría hoy demostrar que al invés del sufrimiento ser una prueba de la inexistencia de Dios, por el contrario, es cuando Dios habla claramente de su misericordia y de su amor por la humanidad. Yo llegué a la conclusión que en la gran lucha entre el bien y el mal en este mundo, Dios, y solamente Él, es merecedor de todo nuestro respeto, gratitud y adoración. Pero contemplando esta verdad, yo me pregunto, ¿quién es capaz de explicar al pensamiento de Dios? Solamente con la ayuda del Espíritu Santo, que es quien nos revela el pensamiento de Dios. Por lo tanto, yo ahora pido a Dios que todos aquellos que me escuchen, permita que Dios les limpie el corazón de toda impureza para que puedan tener un mejor entendimiento. Yo pido a Dios que les traiga la convicción de que cuando pasamos por el sufrimiento no estamos solos. Él está con nosotros. Yo pido a Dios que podamos sentir en los momentos de sufrimiento su presencia, su misericordia y su amor. Entonces veamos, ¿por qué sufrimos? La conclusión más común es que quizás hicimos algo malo. Es posible que eso sea verdad, pero hay muchas otras razones por las cuales los sufrimientos nos sobrevienen.
Sabemos bien que Dios no nos trae el sufrimiento, pero permite que eso pase para nuestro desarrollo espiritual. La escritora cristiana Elena White dice en el libro El discurso maestro de Jesucristo: Dios, en su gran amor por la humanidad, busca desarrollar en nosotros las gracias preciosas de su Espíritu. Él permite que encontremos obstáculos, persecuciones y grandes tribulaciones en la vida, no como una punición, pero como una gran oportunidad para nuestro crecimiento espiritual. Toda tentación que es resistida, todo sufrimiento enfrentado con valor y persistencia en la fe, nos proporciona una nueva experiencia que nos ayuda a mejorar nuestro carácter. Y Pablo dice en Filipenses 3, versículo 10, lo que quiero es conocer a Cristo, al poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte. Dentro de las muchas razones por las cuales Dios permite que suframos, está la prueba de nuestra fe. Veamos la historia de Abraham. Abraham pasó por muchas pruebas en su vida. Algunas él aprobó y otras no. Hubo momentos en que Abraham fue débil en su fe. 2 veces él mintió. Abraham, lo primero que Dios le dijo fue: sal de tu tierra. Sal de tu tierra, deja tu casa, tu familia, tus padres y ve hacia dónde te voy a llevar. Abraham no sabía dónde iba, pero obedeció y salió, y fue llevado por las manos de Dios hacia donde debería ir. En este proceso de salir de su tierra, él tenía una esposa muy bonita, Sara, y él fue puesto a prueba. 2 veces él tuvo que pasar por situaciones en que tenía miedo que lo matara en tierra extranjera por quitarle la esposa. Y Abraham en ese momento fue débil y no pasó la prueba. Él no confió que Dios lo podría salvar y hizo un plan de decir que Sara era su hermana, no su esposa. Con eso, él acarreó problemas para él mismo, para Sara y para los hombres que se acercaron a Sara. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Como cristianos, nosotros sabemos que Dios nos promete paz, nos promete bendiciones, ayuda, pero a veces no confiamos y hacemos un plan alternativo nuestro. Eso fue lo que hizo Abraham. Dios le había dicho: yo te voy a llevar a una tierra maravillosa. ¿Por qué él no confió? Dios es que lo iba a llevar. Pero no, en ese momento él no pasó la prueba. Con todo, Dios no abandonó a Abraham por eso. Él lo siguió poniendo a prueba. A veces yo pienso que Dios tiene más fe en nosotros de que nosotros tenemos en Él. Dios seguía con la esperanza que Abraham un día iba a pasar la prueba. Y verdaderamente así fue. Con el tiempo,
su fe creció, se desarrolló tanto, hasta el punto de que con más de 100 años, Dios pidió que él sacrificara su único hijo prometido. Pero él no dudó. Él se levantó, tomó a su hijo, fue, preparó un altar, preparó para el sacrificio y confió que si Dios pidió eso, era porque Dios iba a resucitar a su hijo. Dios le había prometido que iba a tener más hijos que granos de arena. Entonces él pensó, él va a resucitar a mi hijo. Pero en el momento que él levantó la mano con el cuchillo, Dios le dijo, no, Abraham, no hagas eso. No es necesario. Ahora sé que tú me amas. Cuando nosotros somos puestos a prueba y no fallamos, nosotros podemos dilucidar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Podemos entender un poco lo que pasó con Jesús. ¿Cuál fue la magnitud de su sacrificio? Y eso nos da valor para alzar nuestra propia cruz y seguirle los pasos. Puestos a pruebas así, nos hace recordar que antes de recibirmos la corona de gloria, tenemos que pasar por la cruz del sufrimiento. Sin embargo, algunas veces los sufrimientos nos sobrevienen porque sí hicimos algo malo. Y son las consecuencias de nuestras propias acciones. Muchas veces obtenemos lo que queremos, pero no queremos lo que obtenemos. Veamos la persona que toma. Quiere emborracharse. Toma, se emborracha, pero no queda contento. Queda contento con emborracharse, pero no queda contento cuando descubre que tiene una cirrosis del hígado, o que sufre un accidente de auto, o que la policía lo agarra manejando borracho. Obtenemos lo que queremos, pero no queremos lo que obtenemos. No queremos los resultados de nuestros hechos, no queremos las consecuencias. Para evitar de admitir que nosotros trajimos el sufrimiento para nosotros mismos, es más fácil culpar a Dios. Es más fácil decir que Dios es ese. ¿Por qué? ¿Por qué eso pasó? Si nosotros nos examinásemos honestamente, si mirásemos honestamente a nuestros hechos, probablemente escucharíamos como David escuchó del profeta Natán. Tú eres el hombre. Tú mismo buscaste eso. Pero ustedes conocen la historia de David. Se enamoró de la mujer de su mejor general y David se acostó con ella. Y después, cuando descubrió que ella estaba embarazada, él planeó cómo matar al esposo para que no se supiera, para que él se pudiera casar con ella y cubrir el hecho de lo que pasó. Y Dios envió al profeta Natán para parar la queda de David. Y Natán le dijo, tú lo hiciste. Tú eres el culpable. Si nosotros confesamos y reconocemos el error, David más tarde escribió en un salmo, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda impureza. Nuestro Padre no acepta el pecado, pero Jesús pagó el precio del pecado
para dejarnos libres. ¿Y libres para qué? ¿Para qué esta libertad? Para vivir una vida santa y glorificar a Dios por la forma que ahora vivimos. Por lo tanto, cuando aceptamos las consecuencias de nuestras acciones con humildad, nuestros corazones se ablandan y nace en nuestros corazones el deseo de vivir una vida santa. Pero por increíble que parezca, también a veces sufrimos por hacer las cosas correctas. Sufrimos por las cosas malas, pero también sufrimos por hacerlas bien, por hacerlas correctas. ¿Cómo es? Veamos el ejemplo de Caín y de Abel. Dios pidió el sacrificio, un sacrificio de una oveja, pero Caín era agricultor y Abel era un pastor, criaba ovejas. Caín decidió, no voy a ofrecer una oveja. Voy a ofrecer los mejores vegetales y frutos que tengo. Caín no comprendió la importancia que el sacrificio fuera de una oveja, porque representaba a Jesús, representaba al sacrificio que Jesús iría a hacer por nosotros. Pero Caín, no comprendiendo eso, decidió de que iba a ofrecer lo que tenía él de mejor. Muchas veces nosotros también hacemos eso. No comprendemos bien qué es lo que Dios nos pide y razonamos. Yo creo que es mejor hacer así. A mi ver, está mejor así. Yo no comprendo por qué Dios pide tal cosa, pero yo voy a hacer a mi modo y creo que Dios lo va a recibir. Pero no fue así que pasó. Dios no aceptó el sacrificio de Caín. Él había expresamente pedido un sacrificio de una oveja. Él aceptó de Abel, pero no aceptó de Caín. Y nosotros todos sabemos el resultado de eso. Caín se llenó de odio, de envidia, de celos y mató a su propio hermano. En la primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 16, leemos: Pórtense de tal modo que tenga tranquila su conciencia, para que los que hablan mal de su buena conducta como creyentes en Cristo se avergüencen de sus propias palabras. Porque es mejor sufrir por hacer el bien, si esta es la voluntad de Dios. ¿Y por qué es mejor sufrir por hacer el bien? Porque nuestra conciencia, al invés de condenarnos, de acusarnos, más bien nos consuela. Pedro dice: dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, ladrón o criminal, ni por meterse en asuntos ajenos. Pero si sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por llevar este nombre. Alégrese de ser parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Sufriendo por hacer las cosas correctamente, entendemos por qué nuestro Dios permite ese tipo de sufrimiento.
para que podamos compartir en el sufrimiento de Jesús, apreciando aún más el sacrificio que hizo por nosotros. Sin embargo, hay sufrimientos que nos vienen del nada, o por lo menos así nos parece. Estos son sufrimientos que nos traen personas sin Dios que deciden acusarnos falsamente o perseguirnos injustamente. Ustedes deben acordar de la historia de José. José era un niño consentido, el preferido de su papá, y que fue vendido como esclavo por los propios hermanos. José fue llevado y sufrió mucho. Imagínense, él era mimado, el preferido del padre, y ser vendido por sus propios hermanos como esclavo. Un destino que es peor que la muerte. En el libro Patriarcas y Profetas, Ellen White dice, por algún tiempo, José se entregó a una total desesperación y dolor. Pero de acuerdo con la providencia divina, esta horrible experiencia se ha convertido en una bendición para él. Él aprendió en pocas horas lo que años de vida tal vez no le hubiera enseñado. Sus pensamientos se volvieron al Dios de sus padres, y él determinó para sí mismo que este sería su Dios para siempre. Y ella concluye: la experiencia de un día hizo la transformación de su vida. Él se convirtió de un niño mimado en un hombre valiente, consciente y determinado. Más tarde, en Egipto, ya un hombre, él fue falsamente acusado de algo horrible. Él fue un joven inteligente, bonito, fuerte, que fue encarcelado sin ninguna perspectiva, por lo menos de su punto de vista. Él no sabía lo que iba a pasar más adelante. Poco después de que José fue a la cárcel, el panadero y el mayordomo del faraón también fueron puestos en la cárcel. Y un día tuvieron un sueño. Y José les explicó el significado del sueño. Eran sueños proféticos que decían lo que les iba a pasar. Y en realidad, poco después, exactamente como José había interpretado, así pasó. El panadero fue ahorcado y el mayordomo volvió al palacio. Pero antes que el mayordomo se fuera, José le pidió, le suplicó: por favor, cuando estés en el palacio, acuérdate de mí. Acuérdate de mí y sácame de aquí. Y el mayordomo dijo: sí, prontamente, yo lo haré. Pero se pasaron 2 años y el mayordomo se olvidó completamente de lo que había prometido. Yo me imagino que José debe haber pensado: yo nunca voy a salir de aquí. Pero, pasados los 2 años, José fue llamado para interpretar un sueño del propio faraón. Y el faraón, en gratitud por lo que José había hecho, lo sacó de la prisión. Tiempos después, vino una sequía muy grande en el área, exactamente como había sido en el sueño del faraón. 7 años sin lluvia. Y había
hambre en toda el área. Y ahí vinieron sus hermanos a Egipto a buscar comida, porque en Egipto José se había preparado para eso. Finalmente José se encontró con sus hermanos y tuvo la oportunidad de vengarse de lo que ellos habían hecho. Pero no, cuando José se dio cuenta de que ellos eran sus hermanos, lloró a los gritos y les dijo: yo soy José, el hermano que ustedes vendieron como esclavo. Pero no tengan miedo, no les voy a hacer daño. No fueron ustedes que me trajeron aquí, fue Dios. Dios me trajo aquí para que estuviera ahora en condiciones de salvarles la vida. ¡Qué Dios maravilloso! Él es conocedor del futuro y muchas veces nos prepara de antemano para la misión que vamos a tener en la tierra. Él elige como instrumentos de salvación aquellos que, como José, acepta el entrenamiento del sufrimiento con paciencia. El sufrimiento, sin aparente causa, puede parecer en vano, pero Dios siempre tiene la última palabra. Él, y solamente Él, tiene la capacidad de transformar la tragedia en algo lindo y productivo. Él lo hace para la gloria de su nombre, mientras que en este proceso Él reproduce en nosotros su propio carácter. Finalizando, a través de nuestro sufrimiento, nosotros somos puestos a prueba, somos corregidos, redimidos y entrenados para nuestra misión en este mundo. Y en la medida que nosotros crecemos espiritualmente, nosotros podemos comprender que el sufrimiento es también un llamado para adorar a Dios. Frecuentemente pensamos que es un llamado para quejarnos o para rezongar contra la justicia y la equidad de Dios. Pocas personas perciben como un llamado para alabar a Dios. En el primer capítulo de Job leemos que Dios permitió a Satanás que pusiera Job a prueba. Su ganado fue robado. Luego, fuego cayó del cielo y quemó sus ovejas. Fueron sus camellos. Y finalmente un tornado derrumbó la casa donde sus hijos y hijas se reunían y todos murieron. ¿Cómo Job reaccionó a una tragedia de esas? Leemos en Job 1, versículo 21. Entonces Job se levantó y, lleno de dolor, se rasgó la ropa, se rapó la cabeza y se inclinó en actitud de adoración. Y dijo: desnudo vine a este mundo, desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Yo les pregunto, ¿Job perdió sus bienes, sus finanzas, su estatus, su familia y por último el respeto de todos? Entonces, ¿por qué alabar a Dios? Pero él dijo: desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. Bendito sea el nombre del Señor. En la historia de David, ustedes se acuerdan, David cometió el pecado de adulterio.
Y de esa unión le nació un hijo. Pero cuando Nathan le dijo, tú eres el hombre, tú eres el culpable, Nathan le dijo, en consecuencia de tu pecado, el niño de esta unión se morirá. David, que conocía a Dios y sabía que Dios es un Dios misericordioso, se tiró al suelo. No comió ni bebió por 7 días y le suplicó al Señor que no se llevara a su hijo. Pero al final de 7 días, el niño se murió. Sus siervos dijeron, ¿cómo le vamos a decir eso a David? Si él estaba tan mal mientras el niño estaba vivo, ¿cómo le vamos a decir ahora que el niño se murió? Pero cuando finalmente le dijeron, ¿qué hizo David? David se levantó, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró en la casa de Dios y adoró a Dios. Ellen White comenta, el cruel golpe que borra nuestra alegría en este mundo se transforma en un medio de direccionar nuestros ojos para el cielo. Que Dios nos ayude a entender cómo Él puede desarrollar una fe como la de Job y David en pobres mortales como nosotros. Aquel que ha perdido su esposa, mire esto como un llamado a adorar a Dios. Aquel que ha perdido su hogar, un llamado a la veneración. Aquel que ha perdido su salud, usted que fue malentendido, falsamente acusado, por favor, tómelo como un llamado para alabar a Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué alabar a Dios en un momento como este? Porque Él es el creador de todas las cosas. Porque Él aún está en control de todas las cosas. Y porque Él ya nos ha dado la victoria. Y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Así dice en Romanos 8:28. A los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Él también nos dice que la muerte es un sueño, que cuando la última trompeta suene, los que murieron en la fe resucitarán primero. Habrá un gran día de resurrección, una nueva tierra y una nueva vida según la voluntad de Dios. Ese es el futuro que nos espera. Pero ¿y hoy? ¿Y hoy día? Alabe a Dios porque su hermano, su hermana, su esposo, su esposa, su hijo, su hija fueron un presente de Dios. Alabe a Dios por los días en que se rieron juntos, por la comida que comieron juntos y en paz, por las dificultades que enfrentaron juntos, por las victorias logradas, y porque Dios da y Dios quita, y porque bendito es el santo nombre del Señor. Adorando a Dios en ese momento de sufrimiento, reivindicamos el carácter de Dios perante el mundo, que no es un Dios injusto, indiferente o punidor, como muchos alardean. Nuestro Dios es magnánime, misericordioso, paciente y lleno de amor. Pueda nuestro Dios ser bendecido. Pueda nuestro Dios ser bendito para siempre. Amén.